Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos de regreso para continuar con el tema del pecado en la carne. Esta es la parte 3. Y para ahondar un poco en lo que estábamos viendo con respecto a la influencia de espíritus diabólicos, el ser religioso, el seguir ritos, el seguir doctrina de hombres, todo eso es un espíritu diabólico que está operando en aquella gente que cree que está haciendo la voluntad de Dios, porque lo creen. Porque lo primero que hacen para aquellos que danzan o cantan con instrumentos, pues que está escrito. Y está escrito. No se puede negar. Pero está escrito en el Antiguo Testamento y Dios no lo pidió. Un hombre lo hizo porque se gozó de lo que Dios había hecho. Nada más. Pero Dios no se lo pidió. Jesucristo no andaba danzando, saltando, cantando. Pedro, los discípulos, los apóstoles, Pablo, nadie lo hizo. Es un espíritu diabólico que está trabajando en la mente de la gente, está trabajando en lo carnal, en lo que ven, en la carne, los 5 sentidos. Anteriormente veíamos el andar de Pedro y cómo finalmente ganó la simiente corruptible, el viejo hombre por sobre el nuevo hombre espiritual creado según Dios. El viejo hombre de Pedro siempre fue temeroso, muy religioso, además de fluctuante. En la enseñanza del servicio que hizo Jesucristo en su última cena queda en evidencia lo cambiante que era Pedro. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Juan 13:6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro le dijo, 13:8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Muy religioso, ya que él pensaba, ¿por qué religioso? ¿Qué es lo que hacían los líderes, fariseos y saduceos? Se sentaban en los lugares altos, eran la preeminencia, se vestían con ropas especiales. Entonces eso lo veía Pedro. Y eso es lo que tenía en su mente. Eso era lo que gobernaba su mente. Ya él pensaba que un líder estaba para ser servido, porque eso era lo que veía. Y como lo veremos más adelante, era lo que él hizo finalmente. Este Pedro pensaba que un líder estaba para ser servido, no para servir. Jesucristo le mostraba su error con el ejemplo. Y esto ustedes lo pueden leer en Marcos 10, 43 al 45. Otro ejemplo es Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Marcos 8:33. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Estaba Satanás ahí? No. Era el viejo hombre, la simiente corruptible de Pedro hablando, pero gobernado por Satanás el diablo. El diablo trata directamente con Dios. Siendo uno y siendo el mismo, porque en Job habla de los hijos de Dios y entre ellos el diablo. Cuando fue llevado Jesucristo para ser tentado, fue tentado por el diablo. Y también lo nombra como Satanás. Son características. Son características. Siendo el mismo. La serpiente antigua. O la serpiente de Eva. La astucia. Lo solapado.
Juan 20:19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, y ese miedo lo mantenía y lo mantuvo Pedro toda su vida. El miedo a los judíos. Este mismo Pedro del discurso del libro de Hechos 2:14 al 40, que con denuedo, convicción y sin miedo testificaba, lleno del Espíritu Santo, y lo manifestaba con arrojo, ya que eso es lo que produce Dios por medio de su Espíritu en nosotros cuando renacemos. Eso es el poder en manifestación. Cuando el viejo hombre predomina sobre el nuevo hombre creado según Dios, los resultados están a la vista. Pedro, siendo un discípulo del Hijo de Dios, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, haber manifestado el Espíritu Santo al hablar en lenguas, habiendo tomado el liderazgo de los llamados, la iglesia, ya que la iglesia en griego se traduce los llamados, fue cegado y extravió la doctrina dada por Dios al mostrarle el lienzo con los animales que debía levantarse y comer, relatado en el libro de Hechos 10 al 44, para mostrarle a Pedro que no era correcto hacer acepción de personas y que la iglesia era una. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el libro de Hechos, Pedro, como estaba tan acostumbrado a ver que los líderes eran servidos, ¿se acuerdan por qué eligió a 7, entre ellos Esteban, para que sirvieran a las mesas? ¿Se acuerdan lo que dijo? Porque no era justo que ellos dejaran la palabra para servir las mesas. Jesucristo le enseñó lo opuesto, pero él ya se sentía superior a los demás. Y hay muchos líderes que están en la misma situación. Y están para ser servidos, no para servir. Cuando se está fuera de comunión con Dios, al estar influenciado por ese aguijón en la carne, el viejo hombre, la simiente corruptible, se contamina la doctrina correcta, como queda demostrado en este mismo relato, donde dice, Hechos 10:47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Está hablando de Cornelio. Está hablando de toda la gente que se había reunido, de sus amigos, de sus familiares, de la gente que los servía, de sus criados, se le llama hoy día, de sus empleados. Toda esa gente que estaba reunida mientras que Pedro aún hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Como lo vimos en el libro de Hechos. ¿Pero qué es lo que dijo? Él agregó a la palabra algo que no era necesario hacer. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ya lo habían recibido el Espíritu Santo. No era necesario el agua, porque el Espíritu Santo, el nuevo bautismo que hizo disponible Jesucristo por mandato de su Padre, el ser lleno del poder de lo alto, no necesita ser antes o después bautizado en agua. No es necesario. Porque Pedro no se bautizó en agua cuando estaba en el templo y bajaron sobre ellos ese gran milagro y esa gran señal de Dios, lenguas como repartidas como de fuego, y fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban en lengua. No fue necesario. Así como tampoco fue necesario con los 3.000 que le escuchaban y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo en la primera prédica de Pedro en Hechos 2. Pero este hombre todavía, él quería hacer cosas para ser visto de los hombres. Olvidando lo que Juan Bautista predicaba, que vendría tras él uno que bautizaría en Espíritu Santo. Pedro lo había escuchado. Jesucristo después de renacer le dijo lo mismo. Hechos 1:4.
Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero Pedro, en casa de Cornelio el centurión, practicó una doctrina diferente. Es igual a lo que ocurre hoy. El adversario ha quitado todo poder a las religiones al llevar a enseñar generalizadamente que se debe bautizar en agua, ocultando el verdadero bautismo que llena de poder desde lo alto, que fluye como un río de agua viva, que edifica, que fortalece y hace crecer al hombre interior. El adversario hoy está ganando, restando el poder y la preeminencia y la exactitud de la palabra de Dios en la vida del hombre y la mujer que dice creer en él. Pero no nos desviemos. Aunque Pedro enmendó y reconoció su error, pero ya el daño estaba hecho. El daño estaba hecho. Porque ¿con qué se quedó Cornelio? ¿Se acuerdan? Los metieron al agua. Con eso se quedó. Y si Cornelio hubiese, no lo dice, pero si él hubiese transmitido la palabra de Dios, aunque la gente hubiese sido llena del Espíritu Santo y hablar en lengua, él lo iba a meter al agua, porque así fue enseñado. Cuando se enseña error, la persona que recibe la enseñanza va a practicar error y a la vez va a enseñar a otros error. Hechos 11:16. Reconoce su error, pero ya ahora estaba con los líderes de la iglesia del primer siglo. Ya no estaba en casa de Cornelio. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La simiente corruptible, el viejo hombre, usa las características de su padre. ¿Cuáles son las características de su padre? Que es el diablo. Cuestiona, cambia, agrega, quita, niega la palabra. En forma engañosa y solapada, quita el impacto de la palabra en la mente del que la recibe. Aunque éste sea un renacido, su intención es pervertir la palabra de Dios, quitarle todo el impacto de esta palabra revelada para que no llegue a lograr deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, tanto en su mente, en su propia mente, como en la mente de otros por medio de sembrar la palabra de Dios. Hechos, es decir, Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando entiendo que el aguijón en la carne, el emisario Satanás, el viejo hombre, la simiente corruptible, cohabita con el nuevo hombre creado por Dios en mi mente, en que cada uno de ellos es alimentado, fortalecido por medio de cada una de mis acciones, decisiones y creencias, es entonces que puedo deshacer las obras infructuosas de las tinieblas. Al saber que no puedo servir a dos señores, a Dios y a las tinieblas, en la arena de la competencia en la mente. Y mi mente, donde yo guardo toda la información, yo tengo que educarla. Yo sé que todos, cuan más, cuan menos, han visto, han escuchado cómo se enseña a una mascota. Se le enseña por repetición. Se le enseña una y otra vez hasta que la mascota entiende lo que tiene que hacer o cómo debe comportarse. De la misma manera, nosotros debemos educar nuestra mente. Por eso Dios me dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Reeduco mi mente a mantenerse fija y quieta en la palabra de Dios, sin que divague, sin que la mente se desboque, sino que tenerla fija en hacer la voluntad de Dios. Por eso está inserto en el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Si mi mente, en mi mente, divaga y no está amando a Dios, no estoy haciendo la palabra de Dios correctamente dividida. Y eso es lo que el adversario busca. Eso es lo que el adversario busca, que mi mente divague. Porque cuando divaga, él puede sembrar por medio de la simiente corruptible, el viejo hombre, los miedos, las dudas y los temores. ¿Cómo actúa el adversario? Veamos. Isaías 14:6. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Dirán, no es posible ser influenciado a ese punto por el emisario del diablo, si soy creyente. Porque muchos dicen, Jesucristo ganó, Jesucristo lo venció, entonces yo también. Con esa sola declaración, tú estás reconociendo de que ya fuiste vencido. ¿Por qué dirás? Porque Jesucristo sí venció al adversario, clavándole en la cruz. Lo venció. Pero la responsabilidad de mantener esa victoria como estandarte y como baluarte soy yo. Si yo rompo algún principio, si yo no estoy dentro de la doctrina correcta y estoy haciendo mandamientos de hombres, estoy sirviendo al Dios de este siglo. Estoy siendo un contumaz, estoy siendo un prevaricador, estoy pervirtiendo la sana doctrina. Pues sí es posible, y lo podemos ver. ¿Han herido a alguien con palabras? ¿Se han enfurecido? ¿Han guardado rencor, no permitiendo la restauración y el perdón en alguna relación? ¿Han murmurado? O como algunas religiones dicen, me tomó el espíritu. Olvidando que Dios no pasa por sobre el libre albedrío de nadie, que, como está escrito, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y eso ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 14, 32 y 33. O interpretando lo que Dios quiso decir en las Escrituras. Porque hay gente que son eruditos, entonces habla de la exégesis. ¿Sabes? Dios no necesita nada de eso. Su palabra es perfecta. Y se debe creer. Lo que tú necesitas, te lo enseñaron en una escuela cuando éramos niños. Comprensión de lectura. Nada más. Tienes que comprender, entender lo que estás leyendo. Nada más. No necesitas que venga un erudito y te diga que se debe interpretar. Para nada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice que es viva, está hablando de un presente activo. Viva. ¿Cuándo está viva? Hoy está viva. Si la leo mañana y vuelvo a leer que la palabra de Dios es viva, ¿cuándo está viva? Mañana, cuando la lea de nuevo. Y cuando la leí hace 10 días, cuando la lea en 20 días, siempre va a ser la palabra viva. Presente, activo. En ese momento la palabra de Dios está viva. Dios quiso decir en la Escritura, como si Dios fuera un inepto para comunicar su voluntad y necesitara del hombre carnal, que es su creación, para que le traduzca al pueblo. ¿Les suena lógico? Es totalmente ilógico. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cuántos se escandalizarán diciendo que no son soberbios hoy? ¿Cuántos? Y te voy a hacer dos preguntas que mostrarán si eres soberbio, has sido soberbio o fuiste soberbio. ¿Has permitido a alguien que no sea un líder, alguien que no tenga grados, jinetas, o sea, un anciano, en tu congregación, enseñarte la palabra revelada de Dios? ¿Has permitido?
que alguien diferente a ellos, a esos líderes, o a la gente que está en preeminencia te enseñe la palabra? ¿Lo has permitido? ¿Has permitido que un creyente nuevo o recién iniciado te enseñe la palabra? ¿Lo has permitido? Debemos imitar la mansedumbre, que es lo opuesto a la soberbia. La mansedumbre de Apolos. Hechos 18, del 24 al 28. Léalo y te va a mostrar cómo era Apolos. Apolos era elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Era un gran hombre de Dios, a los 5 sentidos, carnalmente. ¿Pero había sido enseñado en todo lo que Jesucristo hizo disponible? No había sido enseñado. Y Dios lo dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Si conocía solamente el bautismo de Juan, ¿conocía el bautismo en Espíritu Santo? No lo conocía. ¿Qué hizo Dios con este hombre que tenía un corazón dispuesto pero que le faltaba información? Envió a un hombre y una mujer para que les enseñara más exactamente el camino del Señor. Entonces 2 discípulos, Priscila y Aquila, seguidores del camino, Jesucristo, le enseñaron la doctrina correcta, más allá de lo que este hombre conocía. Ahora, ¿la mansedumbre de este hombre fue provechosa? Muy provechosa. ¿Cuál fue el provecho de su ministerio después de haber recibido con mansedumbre la enseñanza y después de ser manso a la corrección? Porque cuando a ti te enseñan la exactitud de la palabra de Dios, te están corrigiendo las prácticas erradas que tú tienes. Te están confrontando. A muchos no les gusta esa palabra de confrontar o juzgar, pero la palabra es la que te juzga. Si a ti te enseñaron que tenías que meterte al agua porque de esa manera eras bautizado, y yo te enseño que tienes que ser bautizado en Espíritu Santo y que la prueba de haber sido bautizado en Espíritu Santo es que hables en lenguas. Esa es la prueba a los 5 sentidos, porque tú te escuchas hablar en lengua. Los demás te escuchan hablar en lenguas. Es la prueba indubitable de que renaciste. ¿Lo crees? Entonces 2 discípulos, Priscila y Aquila, seguidores del camino de Jesucristo, le enseñaron la doctrina correcta más allá de lo que este hombre conocía. ¿Cuál fue el provecho de su ministerio después de haber recibido con mansedumbre la enseñanza y después de ser manso a la corrección? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Eso es lo que se logra cuando tú tienes la doctrina correcta, ser de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque así como tú fuiste edificado, vas a edificar a otros. Así como tú fuiste enseñado, vas a enseñar a otros. Isaías 14 muestra las características del diablo, sus métodos, su accionar, su motivación para obtener resultados de su hacer, el impacto en el entorno en el que él opera. Así es como Dios lo muestra en su palabra. Isaías 14:6. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. El diablo es lo opuesto a Dios, por lo tanto hace lo contrario a lo que Dios creador hace. El adversario te hiere, es furioso en su actuar, él hace llagas en tu vida, no solo físicas, sino mentales y en lo posible espirituales. El adversario siente ira contra la perfección de Dios, por eso él es cruel. Isaías 14:8. Desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. Una traducción más aclaradora de
de cortador sería talador. Porque el adversario, cual leñador que golpea y golpea hasta talar el árbol, pero deja la raíz, eso es lo que hace un leñador, ¿lo han visto? Quedan los tacos, creo que le llaman, que son las raíces. ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es la razón de dejar la raíz? Para que salga un renuevo. Un renuevo. Con la salvedad que ese renuevo no tiene la misma fuerza que el árbol talado. Porque ustedes han visto cuando talan un árbol, salen diferentes ramas, ya no es un tronco sólido, salen diferentes ramas, que también van a llegar a ser árbol, pero no van a tener la robustez que tuvo el que fue talado. Porque ese renuevo no tiene la fuerza y muchas veces se degenera. El adversario hace lo mismo. Deja la raíz en el creyente, deja la palabra que fue implantada en algún momento, la deja. Pero después de atacarlo y cortarlo en su andar recto para con Dios, ese renuevo, es decir, el andar del creyente que sale ya está contaminado, degenerado. No en la raíz, en lo que crece sobre la raíz. En el caso del creyente, en la doctrina que se practica después de haberla aprendido correctamente. Porque el creyente, el que se dice creyente, toma una Biblia y dice, lee Hechos y lee que Jesucristo dice que seremos bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la raíz. Pero llega a su congregación y le dicen el domingo vamos a ir al río, cualquier río, y nos vamos a ir a bautizar. Y ese hombre que leyó que el ser bautizado en Espíritu Santo es el nuevo bautismo, esa raíz es degenerada, porque se va y se mete al agua, porque su líder lo dijo. Y ese líder a la vez, en algún momento, también leyó que debía ser bautizado en Espíritu Santo. Y terminaron metiéndolo a él al agua. ¿Y qué es lo que enseñó? Su error. Otro ejemplo. Adorar la criatura antes que a Dios el Creador. ¿Qué es la criatura? El hombre. Esa es su creación. Jesucristo también fue su creación. Mateo 1:20 lo pueden ver. Cuando se cree más a la creación, el hombre, ya sea un líder, pastor, guía espiritual o los mal llamados maestros, que son el arma mejor utilizada por el adversario, que enseña, adoren a Jesús. A toda esa gente que ese hombre le está enseñando que deben adorar a Jesús, le está haciendo el trabajo al adversario. Están adorando al diablo. Porque es idolatría, ya que cuando se idolatra la creación se está adorando al diablo. Porque eso es lo que el enemigo de Dios busca. Isaías 14:14. Y Dios lo dejó establecido, lo dejó por escrito. Sobre las alturas de la nube subiré. Eso es lo que decía el diablo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quería ser igual a Dios. Y lo ha logrado en este tiempo. Porque lo están adorando a Él por medio de la idolatría. Y ha sido tan grande la perversión en la mente de la gente. Tan grande. ¿Han escuchado eso que los perros o las mascotas son sus hijos? Están adorando a la creación, no al Creador. Porque se están rebajando a ser un animal. Porque si el papá de un perro o la mamá de un perro es una perra, o una gata, o una lora, se están rebajando de la perfección de Dios a ser un animal que Dios dijo que eran
para que nos sirvieran a nosotros tanto de alimento como de compañía. Está eso escrito en Génesis 1. Piensen. De la abundancia del corazón habla la boca. Si escuchan a alguien decir, es que mi perro es mi hijo, si es su hijo, ella es una perra. Ya dejó de ser la perfección de Dios. Lo que el diablo siempre ha buscado es ser adorado como Dios. Y para entenderlo mejor, ustedes pueden leer Isaías 14, capítulo 14, versículo 4 al versículo 20. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero hacer una salvedad con fornicación. Cuando habla de fornicación, no es solo fornicación sexual, también es espiritual. Cada vez que yo hago lo que el viejo hombre me dicta, siguiendo las doctrinas o las prácticas del mundo, estoy adorando al diablo y estoy fornicando tras dioses ajenos. Todas estas características, las que acabamos de leer, son tipos de espíritus diabólicos operando en la gente que está fuera de comunión. Al romper los principios, la doctrina o práctica de la perfecta palabra de Dios, estos ya no tendrán heredad en la promesa de la vida eterna. Ya no la tendrán. Y hasta aquí hemos visto todo lo que atañe a mi mente. Mi mente. El primer frente que usa el adversario para pervertir la doctrina y la correcta práctica de esa doctrina, de la palabra revelada de Dios. Ahora veremos otro frente que usa el adversario para atacar. Gente que te rodea, tu entorno cercano, familia, amigos, gente en la iglesia, en tu trabajo, en tu país, tu gobierno. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Primera cosa, guárdate de los falsos profetas. En las religiones podemos encontrar a muchos falsos profetas que te dicen Jesús es Dios, que te dicen bautízate en agua, o que te dicen que tienes que ir a tales lugares solamente porque en ese lugar se adora a Dios. Como si en tu vida privada de oración no pudieras adorarlo, o en tu casa, o en tu trabajo, o en tu viaje a tu trabajo no pudieras adorar a Dios, como Él pide que lo adoren. Y lo vimos y lo hemos visto varias veces, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando yo adoro en espíritu, estoy hablando en lenguas. Eso es adorar en espíritu. Y voy a hablar en lenguas, como se lo he dicho antes, en mi casa, en mi trabajo, mientras que voy a mi trabajo, porque no estoy gritando en hablar en lenguas. Puedo ir murmurando, pero uso los aparatos del habla. Y estoy hablando en lengua, estoy adorando a Dios, en donde quiera que esté. No necesito ir a un lugar específico, ni necesito ponerme a gritar y levantar los brazos para que todo el mundo me vea que yo estoy adorando. Jesucristo lo dijo, para ser visto de los hombres, nada más. Marcos 3:31.
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Enseñándole esa actitud de la palabra de Dios. ¿Y quiénes llegan? Su madre y sus hermanos carnales, porque Jesucristo tuvo más hermanos. Y está escrito, fueron 7 hermanos, entre hermanos y hermanas. Está escrito. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Qué es lo que están haciendo? Distraerle de lo principal, distraerle de que él deje de enseñar la palabra para atenderlos a ellos. ¿Sutil? Sutil. Adorar más la creación que al Creador. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo, siendo pequeño, se quedó atrás y sus padres en el camino se dieron cuenta que él no estaba con él, que él ya no estaba con ellos? Y cuando volvieron a buscarlo le dijo que él estaba en los negocios de su padre. ¿Se acuerdan? Porque eso era lo primero. Para Jesucristo desde muy pequeño, lo primero era hacer la voluntad de Dios. Marcos 3:32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué es lo que ocurrió con la llegada de los hermanos y la madre de Jesucristo? Hubo una distracción. Distrajo a la gente porque ya no eran tan solo la persona que enviaron a avisarle que estaban afuera. Ya eran todos los que estaban reunidos que le estaban diciendo, oye, afuera está tu madre y tus hermanos. Una distracción. De esa manera trabaja el adversario, te distrae. Y ahora por tu círculo cercano, tu madre y tus hermanos. Marcos 3:33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Marcos 3:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es mantener la mente en sujeción. Cada uno de tus pensamientos estar sujetos a tu voluntad. Hay que hacer una aclaración. No todos son mi hermano. No porque ande con una Biblia bajo el brazo, es mi hermano. No porque se paren en una esquina a parar la gente para hablarle la palabra. Donde yo vivo, hay un templo que saca a sus seguidores a la calle a hablarle la palabra a la gente que sale del metro. Pero parece que salen con una directriz especial. Le hablan solamente a jóvenes. Porque cada vez que yo paso por enfrente de ellos, y lo hago, a mí no me hablan. Le hablan a los jóvenes. ¿Saben lo que es eso? Acepción de persona. Cuando tú sales a hablar la palabra, tu responsabilidad es hablarle desde el niño al más viejo, sin acepción de persona. Así de sutil se va pervirtiendo. Tiene la raíz, pero el talador cortó el tronco, la doctrina correcta, la cortó. ¿Y qué es lo que está saliendo? Un renuevo nuevo que viene degenerado. Le hablo a algunos nomás, para los jóvenes. Porque los jóvenes van a diezmar más que un viejo, porque su interés primordial es el dinero. Así que esos no son mis hermanos. Aunque anden con la Biblia bajo brazo, aunque se reúnan los miércoles y los domingos, los sábados, y canten y bailen y se vistan de especiales, no son mis hermanos. Mis hermanos, como dijo Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios,
que hace la doctrina correcta. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Lo demás es gente religiosa, fariseos y saduceos hipócritas, que están llenos de huesos de muertos y que le están haciendo el trabajo a su padre, el padre de mentira. Ahora vemos gente que te rodea. Gente que te rodea. Ya van dos frentes. Tú primero, tu círculo cercano, tu familia. Ahora gente que te rodea. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro diciéndole a Jesucristo que no hiciera la voluntad de Dios porque iba a sufrir mucho. Jesucristo le había dicho que tenía que ser perseguido, encarcelado, que tenía que ser molido, que tenía que ser crucificado, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Gente que lo rodeaba, que lo lleva a no hacer la palabra de Dios, a insinuarle que no haga lo correcto. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro era del círculo cercano a Jesucristo y era usado por el adversario para evitar que Jesucristo hiciera la voluntad de Dios. El adversario antes había tratado de hacer que Jesucristo pecara, dejándose llevar por las emociones. Tu madre y tus hermanos. De esa manera trabaja el adversario. Contigo primero, no puede contigo, entonces con tu familia, con el círculo cercano. Después con el círculo de tus amigos, trabajo, casa. Mateo 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas era del círculo cercano de Jesús, y la gente, esa misma gente que lo había oído predicar, que había visto los milagros, señales y maravillas que el Hijo de Dios, operando el poder de su Padre con el que lo había investido, manifestaba, pero que habían sido contaminados por el liderazgo para no creer lo que habían visto con sus ojos y oído con sus oídos. Estos líderes hipócritas, aunque leían la palabra de Dios en el templo día tras día, no creían las profecías que de Jesús hablaban. Mateo 26:48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26:49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y le besó. Siempre habrá gente que te rodea y que procurará hacer tropiezo, evitando que cumplas el ministerio al que fuiste llamado. Por tanto, debes ser fiel a Dios en tu andar. ¿Se acuerdan dónde hiere el adversario? En el calcañar. Si tú no eres fiel en tu andar es porque tu andar ha sido contaminado. Tus pies espirituales están dañados. Finalmente, el medio ambiente, como por ejemplo decisiones gubernamentales, aprobando leyes que se oponen a la voluntad de Dios, de gobiernos ateos o agnósticos que impiden la libertad de culto, el libre movimiento de la palabra, la libre enseñanza, la doctrina correcta, o que condena al creyente por querer vivir de acuerdo a los principios enseñados por la palabra revelada de Dios. Un gran frente que el adversario usa hoy es la tecnología. Todo medio visual, internet, video, chat, juego en línea, que lo único que producen en los que abusan de estos medios es idiotizarlos, obnubilarlos, para finalmente pervertir sus pensamientos, logrando con esto tenerlos prisioneros encarcelados a su merced. Y como veíamos ya hace tiempo, si el adversario usa de los medios, del internet, ¿sabe dónde nosotros vamos a atacar como hijos de Dios creyentes? El internet. Vamos a usar el internet para llevar la luz de la palabra de Dios. Vamos a usar todos los medios
tecnológicos disponibles para llevar la luz del Evangelio de la paz a deshacer las obras del adversario. Si no es malo, pero hay religiones que son tan santos que no escuchan radio, no ven televisión, porque son santos, se contaminan, están viviendo en una burbuja. ¿Qué me enseñaba Jesucristo? Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y si estamos en el mundo, estamos para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas. Si estamos en el mundo, es para salar la tierra. Si estamos en el mundo, es para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas. No para ocultarnos, cual avestruz que introduce su cabeza en el suelo, dejando su cuerpo al aire. Porque eso hacen las religiones. Creen que ocultando la cabeza, nada va a ocurrir. Ocurre todo. Y ocurre en su congregación, y ocurre en su hogar, y ocurre en su trabajo, y ocurre en su ciudad, y ocurre en su país. Porque ¿qué es lo que hace el adversario? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Te hurta, te mata, te destruye. Tu vida, tu tiempo de dar y recibir el amor. El amor de Dios en tu mente renovada a los principios, preceptos, ordenanzas, mandamientos de la palabra de Dios. Tiempo de calidad con la familia, de trabajo, y lo que logra con esto es destruir la piedad, nuestra íntima, vital y personal relación con Dios. Porque si yo estoy llevando adelante el ministerio de reconciliación, estoy usando todos los medios disponibles, ¿sabes dónde va a estar mi familia? Va a estar a mi lado. Porque primero enseñé la palabra en mi casa. No necesito ir a montarme en un auto lejos de mi casa porque en mi casa no tengo la paz para poder compartir la palabra de Dios. No tengo que irme a un edificio para poder adorar a Dios. Lo adoro en mi casa porque ahí tengo la paz de Dios. Manifiesto la paz de Dios y yo santifico a mi señora, a mi esposa, a mi pareja, a mi mujer, por medio del lavamiento del agua por la palabra. Mis hijos están criados en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces yo tengo la paz de Dios para enseñar y hablar la palabra desde mi casa, no en un vehículo. Porque lo único que hago es mostrar que tengo auto. Porque de la palabra nada. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Cuando el adversario logra cegar al creyente, puede destruir y matar los buenos pensamientos que glorifican a Dios el Creador, llevándolo a la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Poner cualquier cosa antes que a Dios. ¿Cuál es el trabajo del creyente hoy? Vayamos a Tesalonicenses. Aquí dejó claramente establecido Dios cuando inspiró a Pablo para que lo dejara por escrito. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Qué te dicen las religiones? ¿Qué te dice el mundo? Que tiene que ser feliz. ¿Cierto? El gozo es espiritual. El gozo es espiritual. ¿Se acuerdan de los frutos del espíritu? Amor, gozo. Es un fruto del espíritu. Por eso dice, estad siempre gozosos. Porque estoy manifestando los frutos del Espíritu Santo en mí. Yo soy feliz cuando me compro un par de zapatos, pero esa felicidad se termina cuando los rompo. El gozo es permanente, porque el Espíritu de Dios que estoy manifestando diariamente me da gozo. Tesalonicenses 5:17. 5:17. Orad sin cesar. Entonces, yo oro en el Espíritu sin cesar. No tengo un día para ir a adorar. No tengo un día o un lugar específico donde hacerlo.
oro en el Espíritu sin cesar porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y el hablar en lenguas es la adoración perfecta porque intercede por los santos, habla secretos divinos con Dios, como ya lo vimos. Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todo. Y como lo veíamos con anterioridad, cuando parto el pan, doy gracias a Dios. Cuando me levanto y despierto, le doy gracias a Dios. Cuando estoy con mi esposa, le doy gracias a Dios por su vida. Cuando estoy solo, le doy gracias a Dios por la mía, por mi trabajo, por mi salud. Le doy gracias, no pido, porque todo es mío. ¿Suena jactancioso? No, es verdad, todo es mío. La salud es mía si creo, porque el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. La salud es mía, porque Jesucristo dijo que si yo tomaba cosa inmunda, no me haría mal. Porque la salud es mía, porque Jesucristo por su llaga me sanó de todas mis dolencias, de todas mis enfermedades. Le doy gracias a Dios, porque salario hay para mi trabajo. Le doy gracias a Dios, porque Él no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y todo lo hago en el nombre de Jesucristo. Por eso dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ese en muestra comunión. En dentro. ¿Se acuerdan? Cuando, no sé cómo le llamarán este ramo, gramática, castellano, en es dentro. En Cristo Jesús, dentro de su doctrina, dentro de estar imitando lo que Él hacía. Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. ¿Puedo apagar el espíritu si no tengo el Espíritu de Dios? Porque solamente me bauticé en agua, no me bauticé en Espíritu Santo. No tengo el Espíritu. Pero para aquellos que hemos sido y que hemos confesado a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y hemos creído que Dios su Padre le levantó de los muertos, Romanos 10, 9 y 10, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? No apaguéis el Espíritu. Habla mucho en lenguas. Mantén ese Espíritu vivificado. Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Y como hemos visto en reiteradas oportunidades, profecía es tanto declaración como predicción. Y saben, la palabra de Dios, la Biblia, es más del 80% declaración. Es muy poca la predicción. Muy poca. Incluso el libro de Apocalipsis tiene muy poca predicción. Todo es más declaración. Un ejemplo. Como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es predicción? Es declaración. Dios te está diciendo lo que va a ocurrir con aquellos que no son ni creyentes ni incrédulos, sino que están ahí. Los va a vomitar de su boca. O habiendo renacido, no hicieron la voluntad de Dios, hicieron un poco del mundo, hicieron la voluntad de Dios. Los vomitaré de su boca. Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando yo examino espiritualmente las cosas, estoy discerniendo espiritualmente todas las cosas. Lo examino todo. Mi país en este momento está en una encrucijada. En tener un gobierno ateo, un gobierno
creyente. Y hay muchos que se dicen creyentes que van a apoyar al ateo. Aunque el ateo dice que acepta a los sodomitas, acepta a las lesbianas, que acepta el aborto, que acepta y defiende al delincuente, no importa. Cuidado. Yo sé que en todos los países de América está ocurriendo lo mismo. Cuidado. Examinarlo todo. Detengan lo bueno. Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. No participes, abstente. Oye, están todos aceptando el sodomita y la lesbiana, yo no. Todos están aceptando al aborto, yo no. Todos se están vacunando, yo no. Yo no, porque le creo más a Dios que lo que está pregonando el Dios de este siglo. Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué me va a santificar? El Dios de paz. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí están las tres partes. Espíritu porque renací, alma que es el aliento de vida y el cuerpo que fue formado del polvo de la tierra. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo creen? ¿Creen lo que está escrito? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuál era la mente de Cristo? Primero, a nivel de los sentidos, él le preguntaba a los ancianos y hacía preguntas. ¿Se acuerdan cuando tenía 8 años? En el templo. ¿Se acuerdan que él iba y cuando leyó el libro de Isaías dijo, las escrituras se han cumplido? Esa era la mente. Tenía la palabra de Dios en su mente. ¿Qué le instruirá? ¿Qué le instruía a Jesucristo? El Espíritu de Dios en él. ¿Se acuerdan que descendió como una paloma? Ese Espíritu le instruía. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque la promesa es que si yo hago la voluntad de Dios, Dios y Jesucristo harán morada en mí. Y eso lo encuentran en Juan. Colosenses 1:27. El gran misterio. Dios en Cristo en mí. Tenemos la mente de Cristo. Debemos creerla. Nada más. Debemos creer. Mateo 22:37. Jesús le dijo, esta es la mente de Cristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Estás dispuesto para obedecer? ¿Estás dispuesto a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo? ¿Estás dispuesto para obedecer? Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo.